¿eh? Mm. El día de hoy, ¿qué es lo que traemos en el curso de salud pública? Muchos de nosotros ya han podido tener un poco de alcance en una de las clases que se han podido desarrollar, que es medicina extracomunitaria. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer un poquito más de qué se trata la salud pública, que es una disciplina que utiliza otras disciplinas para poder tratar y conocer y comprender la salud de de un lugar sociodemográfico con sus características y demás. Así que vamos a empezar. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata este tema? Bueno, para empezar, vamos a conocer de qué, como médicos, estamos inmersos desde ya en el aspecto ético. ¿Eh? Un poco lento. Bien, ese aspecto eh, de nuestra parte médica, nosotros nos debemos a un juramento hipocrático, el cual tiene una relevancia y una importancia, pues porque nos da el compromiso que nosotros tenemos con nosotros mismos, con los pacientes y también con la sociedad a la que nosotros nos debemos como entidad científica, a la parte médica, científica y también a la humanidad. Entonces, como miembros de la profesión médica, tenemos estos compromisos. Prometernos solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad. Velar ante todo por la salud y el bienestar de mi paciente. No sé por qué no están viendo la pantalla, no sé si estarán observando. Sí, La estamos primera viendo, parte. doctora, pero es la primera Es introducción la a primera, la ¿no? salud La pública. doctora. Sí, solo la carpeta. Es muy extraño esto. De repente no quiere que esté muy grande. Ahora sí, ya está la nueva Ahora versión sí. del juramento hipocrático. Perfecto. Entonces, en ella, nosotros buscamos que en todo momento llevar a cabo en nuestras actividades. Entonces, ustedes como profesionales de la salud tienen que tener esto al alcance y sobre todo llevarlo a la práctica. Y bueno, entonces como ello, en los 12 o 13 eh, em, características que tiene es el dedicarnos solemnemente a la vida del servicio y de la humanidad. Velar ante todo por la salud y el bienestar de mi paciente. Respetar esa autonomía que debe tener y la dignidad del paciente. Y aquí habla en primera persona. Como observamos, dice de mi paciente. No permitir que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, filiación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interponga entre mis deberes y mi paciente. Entonces, es muy importante pues, que cada vez observamos más de estas implicancias y como profesionales de la salud, nosotros tenemos que conocer hasta dónde llegamos, ¿sí? Entonces, no puede interferir entre mi deber y mi paciente frente a la ideología, a la orientación sexual, etcétera, que pueda tener. Guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente. Es muy importante por ello la confidencialidad y que esto atribuye nuestra
nuestra ética también. Ejercer mi profesión a conciencia y dignamente y conforme a la buena práctica médica, ¿sí? Entonces esto también nos lleva a actuar en todo momento conforme las evidencias sostenidas a la buena práctica médica, a la calidad, a la ética, a la eficiencia, a la eficacia, con la seguridad y la beneficencia que yo debo tener en la práctica. Promover el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Otorgar a mis maestros, colegas y estudiantes el respeto y la gratitud que se merecen. Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y el avance de la salud, cuidar mi propia salud, bienestar y capacidades para prestar atención médica del más alto nivel. Entonces aquí no solamente es mi compromiso con mi paciente, sino también con mis colegas, incluso con los mismos estudiantes, ¿sí? Que están recibiendo información y que se están formando. Y también la gratitud que ellos también forman parte de mis experiencias como profesional y obviamente también como persona. Si yo no cuido mi cuerpo, yo no tengo bienestar, por lo tanto no voy a tener la capacidad para prestar atención médica del más alto nivel. No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso encontrándonos bajo amenaza. Hago estas promesas, ¿sí? Solemne y libremente bajo mi palabra de honor. Entonces, esto es la nueva versión del juramento hipocrático que ya está publicada y ha sido eh, actualizada no hace mucho, ah, aquí hace unos 4 años aproximadamente. eh, y bueno, está por verse la publicación y la aprobación de los demás miembros de la Asociación Médica Mundial. Bien, esto es importante poderles yo señalar, ¿sí? Mm, a ver, a ver, no sé qué le pasa a mí. Qué raro. Bien, entonces, hablando un poco sobre el tema que nos concentra ahora, ¿de qué manera ha ido cambiando o está presente en la salud pública también estos aspectos de pensamientos que han influido y cómo se encuentra actualmente los nuevos paradigmas para la salud pública? Bien, hemos llevado mucho en muchas épocas y muchos años el pensamiento reduccionista. Esto se ha llevado por la reflexión que se da a través de la misma interacción del mismo entorno y buscan que ello, cómo se interviene en la salud de las comunidades, que es a causa de el pensamiento de un comportamiento lineal. Si hay una causa, hay un efecto, tiene que haber una causa, entonces cada una refiere a una condición específica frente a un estímulo específico. Y esto le llamamos el comportamiento lineal y es un pensamiento muy reduccionista que lleva a comportarse de una manera pues muy predecible, ¿no? Pero las ciencias de la salud, hoy por hoy vamos a observar que no es tanto así. Y una de las herramientas que se utiliza muchísimo es la epidemiología, que también ha estado y está afecta, muchos todavía siguen concibiendo este tipo de interpretación en relación a las acciones del sector salud, como por ejemplo, esta herramienta nos suministra información sobre las características de una población en particular, pero tiene este enfoque que está anclado a la ciencia tradicional, porque ellos van a igual interactuar, si hay un efecto, revisar cuáles han estado interactuando, cuáles han sido las características de esta población frente a qué agente
gente, buscamos igualmente que hay una, hay un vínculo todavía de la epidemiología a interactuar de esta manera. Entonces, esto lamentablemente no va, si seguimos en el mismo pensamiento, puede llegar y llevarnos a minimizar probables riesgos o adoptar conductas deseables, es variables que están afectando en la salud pública. Entonces, ¿qué se observa? Que los problemas que se relacionan con la salud de las poblaciones humanas son problemas generalmente asociados a la conducta, al comportamiento, a los hábitos, en general a las condiciones de vida social, problemas que están generados por la compleja relación hombre, ambiente y sociedad. Hay una relación mucho más abarcante que a evaluar, y también la parte de la investigación nos ha dominantes, son circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, se desarrollan, trabajan, envejecen, y también está incluido el sistema de salud, ¿sí? Forma parte de las características y circunstancias de la persona. Y esto también es el resultado de la distribución de otras acciones, como es, por ejemplo, el dinero, el poder, los recursos a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, que dependen a su vez de las políticas públicas adoptadas por los gobiernos de un país. Estos explican muchas veces la mayor parte de inequidad que pueda existir a nivel sanitario, y esto es las diferencias evitables observadas respecto a la situación de salud de las personas en un mismo país. Entonces, interactúan estos componentes de los determinantes sociales, y su efecto se va a determinar en la equidad de la salud, en el poco o en las características que pueda tener el bienestar. Los determinantes estructurales están conformados por este contexto socioeconómico, político, y que determina la posición socioeconómica también de las personas, de las familias, los grupos humanos. Estos determinantes pueden ser estructurales, ¿sí? Son aquellos que se originan ¿no? a través de las desigualdades sociales. La influencia de estos determinantes estructurales sobre los intermedios, es decir, los servicios de salud, las circunstancias materiales, los factores biológicos, el comportamiento de la persona, los factores psicosociales, la cohesión y el capital social van a determinar este impacto sobre la equidad en salud y este bienestar que debe mantenerse. Entonces, aquí en esta imagen vamos a poder observar mejor este enfoque del estado o situación de la salud. Por ejemplo, que observamos, pues la familia, los grupos sociales, ¿sí? Se relacionan con el acceso al sistema de salud. Sí, acá la tenemos. Ella, al relacionarse con diversas características del sistema, del sistema sanitario, en cuanto a los determinantes sociales que están incluidos, como por ejemplo, los factores que hemos podido nosotros revisar, dependen pues de circunstancias y condiciones externas que no son controlados muchas veces, y son condiciones externas al sistema de salud, como observamos, a pesar de que el sistema de salud pueda tener las condiciones más estables, pero tenemos otras características como por ejemplo los determinantes estructurales, que son la posición socioeconómica, las clases sociales, el género, la etnicidad muchas veces, así también la educación, el factor laboral, qué tipo de trabajo tiene, hay ocupación, cuánto es su ingreso,
Y obviamente, dentro de los determinantes estructurales también influyen cada una de ellas, como por ejemplo la cultura, los valores sociales, las políticas públicas en cada uno de los sectores, como por ejemplo educación, salud, la protección social, las políticas sociales que se revisan a través de la macroeconomía, de la vivienda, del ecosistema ambiental, ¿sí? Todo ello, la gobernanza, todo ello influye dentro del contexto del individuo, de la persona o también de la misma familia y la sociedad. Dentro de los determinantes intermedios de la salud, aquí tenemos dentro de los servicios de salud los factores propios del ser humano, los factores psicológicos, los factores biológicos del comportamiento, las circunstancias como las condiciones de vida, la disponibilidad de alimentos, son circunstancias materiales que pueden llegar también a formar parte y a intervenir en el impacto de la equidad en salud y del bienestar. Todo ello asociado a una cohesión social y capital social que también es muy importante tener en cuenta. Si la persona está de repente por la edad desvinculada de un medio social, obviamente esta persona se va a encontrar, por más que tenga lo demás, probablemente pero ya se puede no estar en una equidad o en un estado de bienestar que siempre hemos podido catalogar y vamos a ver cómo es que repercute o no este estado de bienestar. Bien, luego también, como estamos observando, el estado de salud, el sistema que nosotros hemos aprendido, no es el mejor, bueno, cada vez se va comprendiendo un poquito más que existe un modelo de causalidad y un modelo de multicausalidad y que explican cómo es el proceso de salud-enfermedad. Muchos ya de ustedes han podido revisar probablemente que sí, hay un proceso de salud de enfermedad muy conocido y algunos de ellos ya están siendo pues bastante descubiertos, ya está identificado que esto del germen causante sigue la acción de encontrar pues este tratamiento que corresponda al germen, a la gente, al supuesto, bueno, efecto que uno observa y busca que sea el tratamiento de las enfermedades causodependientes. Pero la mayoría de las otras enfermedades que se tiene hoy por hoy, como por ejemplo las enfermedades de salud mental, las enfermedades oncológicas, las enfermedades autoinmunes y otras de trastorno psicosomático o incluso las de índole traumáticas, no funcionan así. Mucho hablamos de multicausalidad, pero no tenemos esta capacidad o quizá no nos hacemos la pregunta de hasta dónde yo entiendo que es multicausalidad, cómo es que representamos esta multicausalidad. De acuerdo a ello, nosotros podemos representar cada una de ellas para la cual está siendo ¿no? el desenlace, según el tipo de desenlace, poder determinar que no solamente hay una sola causa, ¿no? Entonces, aquí como podemos observar, en el modelo multicausal hay diversos factores, como por ejemplo, que está más real, ¿sí? Como el ambiente, el agente, la misma salud del mismo individuo y otras causas que no vemos y muchas veces son subjetivas, no se observan, como por ejemplo las emociones, em, la parte física, cómo está el medio ambiente, de qué manera se relacionó en ese momento con el paciente, cómo es que intervino para que desarrolle, por ejemplo, un trauma, se rompe el fémur. Muchas veces se puede decir, esto es, ¿no? Este es con una tracción, con inmovilización, pero si nosotros podemos observar un poco más, hay otras fuerzas que influyen. Entonces, de acuerdo a ello, el proceso que se va a llevar de poder intervenir
si conocemos cada una de estos factores que intervienen en este proceso de salud y enfermedad, que no es solamente causal, con una sola causa, sino que es multicausal, nosotros podemos encontrar ese equilibrio o desequilibrio ecológico entre esos factores y que no solamente es agente, huésped y ambiente, sino que hay otros. Entonces, al observar el problema en la dimensión correcta, nosotros vamos a poder también tener una explicación por para nuestra intervención, según la cual uno puede también manejar entre todas las posibles, porque ahora ya no es solamente el poder controlar, sino mientras más dinámico es el sistema, mientras menos lineal sea mis conceptos, yo voy a poder intervenir de una manera eh, eh, más con esta dimensión de multicausalidad y sobre todo a través del caos que muchas veces genera desorden y puede haber variabilidad, pero esto es en la realidad, en los procesos reales, no científicos, que muchas veces eso ha dejado de verse cuando ha tenido mucha dimensión de la parte científica, que no hay que desmerecer, sino todo lo contrario, ha sido de un gran apoyo en todos estos tiempos, porque sin esta parte de investigación no se hubiera ubicado quién es el agente, quién es el huésped, de qué manera el medio, las características pueden llegar a influir en desarrollar ciertas o cuales patologías. Entonces, al tener estos conceptos que nosotros no somos, el proceso de salud y enfermedad no es algo lineal que tiene pues una estructura rígida, que no es flexible. Entonces, el tratamiento o el posible diagnóstico que muchas veces se trabaja no va a llevar a un buen desenlace, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca. Ya ciertas enfermedades ya son muy conocidas, ya no todas, es más, no dices, por ahí alguna que sí, probablemente las infectocontagiosas, pero aún así ya no se puede solamente explicar con el fenómeno de causalidad, que es decir, hay solamente una causa que es, ¿no? Que está identificada y esta es la causa de la enfermedad. Entonces, cada vez estos efectos intermedios que se encuentran va a hacer que el mismo sistema del cual uno responde sea que tenga cierta incertidumbre, que el trastorno por el cual uno está emergiendo sea ya un paquete de potenciales causas que pueden estar o no estar en el sistema. Ninguna de estas potencialidades, causas, es por sí misma exigencia concreta, pero de igual forma su exclusión no nos permite predecir nada sobre este comportamiento de esta determinada enfermedad, como por ejemplo el tener la comorbilidad que muchas veces que se da, ¿sí? Y que en algunas, ¿no? Sistemas permiten trabajar solamente una de ellas, como por ejemplo la hipertensión. Si yo permito solamente trabajar la hipertensión y de repente el paciente también está asociado con otra comorbilidad, como por ejemplo la diabetes, eh, el hipotiroidismo muchas veces, ¿no? Entonces, no se va a poder intervenir de una manera donde se consiga eh, entender que el ser humano y el sistema que debe dar es más complejo, ¿no? Entonces, estas variables que convergen, si yo le disminuyo la presión arterial, no está vinculada, por ejemplo, con la diabetes, ¿de qué manera tiene un vínculo? Obviamente que sí, sabemos muy bien, ¿no? Al tener la retinopatía, por ejemplo, diabética, con la nefropatía hipertensiva, muchas veces estos dos males, si alguien desvincula, estarían pues no tomando el criterio más complejo que es, ¿no? En este caso, las dos patologías. Entonces, es muy importante
que se conciba esta mirada de la teoría de la complejidad. Entonces, hoy por hoy, esto ya bueno, ya desde buen tiempo, desde el año 2008, ya se concibe este modelo, que es más, no solamente en las ciencias biológicas está, sino también en casi la gran mayoría social, económico. Se está dando este desarrollo de cómo el individuo, ¿sí? La población, su nivel de salud está relacionado con sus diversas modos, como por ejemplo la estructura económica de la misma sociedad al cual se rodea. Es decir, de qué manera estos modos y relaciones que tiene con la estructura económica de la sociedad, sus clases sociales, sus categorías socioprofesionales, la distribución del Producto Bruto Interno, la concentración económica, de qué manera el poder político está ejerciendo en la economía de la familia, el desarrollo económico está permitiendo que este individuo tenga una estabilidad laboral, la calidad también ecológica del medio ambiente también está ejerciendo un efecto, ¿sí? Eh, Cada vez es más estudiado y la población responde y sabe que hay un efecto en su salud. Entonces, al mismo tiempo, también el producto de los riesgos y asociaciones de riesgos biológicos, de qué manera esto tiene una interacción con la parte psicológica, con la cultura en la que se desarrolla. Entonces, se está abriendo este paradigma que no es solamente el individuo a raíz de cómo él lleva su proceso de enfermedad, salud y enfermedad, atacando solamente a la gente, a la gente, de qué manera el huésped también está generando, ¿no? Una problemática y un riesgo, obviamente, un riesgo frente a su salud. Entonces, muchos hablamos de estos subsistemas de servicios de salud, cada vez están revisando mejor sus contextos por el cual se desarrollan, entonces ya genera un desarrollo. Igualmente, la superestructura sociocultural en la que nosotros nos vinculamos, de qué manera tenemos las relaciones sociales, el grado de participación que se tiene en la vida social, en la salud también, los hábitos y costumbres y creencias que tenemos, el nivel educacional, las características culturales por las que pasan eh, ciertos periodos, ¿no? No siempre vamos a mantener la misma, muchas veces ya, bueno, no quiero decir oprimido, pero ya cada vez avanza más nuestras épocas y casi todo es por tiempos, por épocas, por temporadas. Ya estamos en los genials, ¿no? Millennials. Ustedes más sabrán de ello, en qué etapa estamos, ¿no? Entonces vemos que hay características que ya están ejerciendo un efecto en nuestra misma interrelación, en nuestra misma superestructura que estamos nosotros vinculados, de qué manera las etapas de vida también ejercen un efecto en su salud. Y como no, la biología humana, que comprende tanto la herencia genética, ¿no? Los sistemas internos complejos, los procesos de maduración, el envejecimiento, de por sí un adulto mayor, por ejemplo, tiene ya un riesgo añadido, porque no es lo mismo un joven que probablemente tenga algún riesgo de repente laboral, ¿no? De repente un riesgo social, pero ya el adulto mayor, además de tener estos ya, se adicionan otros más por la misma edad, ¿no? Por la misma senectud que lleva de por sí, entonces ya también el manejo que se tiene es
de esta manera comprender cómo nosotros estamos siendo parte de este complejo que es el ser humano, y que obviamente en la complejidad que tenemos, nosotros vinculamos cada una de ellas y sobre todo identificamos. Entonces, cuando podemos nosotros identificar oportunamente, vamos a poder brindar, ¿sí?, un desenlace favorable para la persona. La población, el mismo ser humano, ha ido desarrollando, ha ido participando, y de qué manera los estilos de vida que él asume está comprendiendo un efecto, ¿sí?, positivo y también un efecto negativo. Los estilos de vida que comprende la participación social y laboral en las actividades recreativas y en los patrones de consumo, está viendo que hay una, hay un despertar en las personas, y que esto también eh, eh, es, ¿no?, es constructo de la complejidad que existe en el mismo individuo y en la población. La demografía, de la misma manera, la cantidad, la densidad poblacional es diferente, obviamente, por ejemplo, en China, en comparación con Italia, en comparación con Perú, ¿no? Entonces podemos darnos una idea. Luego también la estructura y la dinámica poblacional, donde en muchas poblaciones, por ejemplo, no existen niños, sino más adultos mayores. La velocidad del crecimiento demográfico, también de qué manera está habiendo pues un desarrollo, ¿no?, de las tasas de natalidad. La inmigración y la movilidad social también afecta al sistema de salud, y por qué también a la misma salud de la población, del individuo. La ecología humana, ¿sí? Obviamente en ella siempre va a estar interrelacionada en nuestra misma interrelación que nosotros tenemos. También se va a ver, es vinculada y obviamente forma parte de la multicausalidad. El ambiente socioecológico, tenemos el ambiente físico, ¿sí? Muchas veces creemos que esta parte no es tan importante y hablamos de las características del ambiente físico, la infraestructura, ¿sí? Muchas veces de esta parte, eh, no solamente con la infraestructura de los ambientes, también del mismo individuo. Hay personas que, que cuidan esta parte física, es decir, el desarrollo de actividad física como tal, va a permitir que este individuo pueda responder mejor frente a cualquier agresión que pueda él tener este mayor de repente riesgo, y asociarse a un desenlace, a un pronóstico mejor, ¿no?, en comparación de una persona sedentaria. El geográfico también, vemos personas que viven en las alturas, a personas que viven sobre el nivel del mar. Entonces también hay un ambiente que por sí también le da pues una connotación en cuanto al riesgo de enfermar o al bienestar que pueda esa persona tener. El biológico, el psicosocial, las materias primas, el tipo de tierra, el tipo de ambiente donde se relaciona, el estado de los ecosistemas naturales, la explotación industrial de la naturaleza, es también un aspecto, el tipo y grado también que existe de la contaminación ambiental, todo ello con el grado de industrialización, la urbanización, la migración, la densidad, el estrés, las tensiones, la violencia. Entonces, todo y cada vez va a existir más. Aquí no estamos teniendo, por ejemplo, la tecnología. Bueno, estaría inmerso en los grados de industrialización y tecnológico, porque esto ha sido el año 2008. Entonces, esto ya aumentó con la parte tecnológica, ya es algo que hoy por hoy nos estamos generando, y un conocimiento muy versátil, que esto es muy dinámico. Entonces
la parte de la salud pública también recoge todo ello. Y en cuanto a lo demográfico, los viajes, la inmigración, obviamente nos está enseñando que cada vez nuestro sistema, ¿sí? Es decir, nuestro sistema de salud es más complejo, mientras hay más dinamismo, la globalización ha permitido que muchas veces enfermedades que antes se circunscribían en un solo espacio, en un solo lugar y en una población determinada, como hemos podido observar, ya, eso, ya no es casi un desconocimiento por nosotros mismos, cómo las pandemias, las epidemias han logrado desde, no solamente ahora, sino desde tiempos atrás, cómo han permitido eh, ocasionar muchas pérdidas social, muchas pérdidas de vida y también obviamente es un desarrollo porque se va entendiendo y comprendiendo la dimensión un poco más de cómo está repercutiendo estos fenómenos sociales, ¿sí? En la salud del individuo, de la población. Bien, entonces, en los sistemas como se describe, son sistemas complicados. Nosotros no estamos en un sistema de un efecto y causa, sino es un sistema complicado. Y en este diagrama yo trato de observar que tenemos pues características, ¿sí? Como por ejemplo, la suma de sus partes de cada uno de los componentes van a, cada una de ellas por separado, van, al final, ¿no? Se identifican, se suman estos resultados y se redefine del todo. Por eso es que la suma de sus partes es menos que el todo, ¿sí? Eh, Quiere decir, no es algo que mientras tengo más, me voy a reducir en uno. No, muy probablemente no. Muy probable la suma es, muchas veces me voy a encontrar que explico una de ellas, o quizás ninguna. ¿No? Entonces, es esta complejidad la que nos lleva a hacernos cada vez más interrogantes y esto genera un dinamismo, eh, una apertura, donde nos damos cuenta que no estamos en un pensamiento lineal, ¿no? Y donde existen solo dos colores, ¿no? Entonces hay una variabilidad enorme. Y luego también la comorbilidad que nosotros muchas veces observamos ya en los adultos, como puede estar mejor definido, pues como la suma de enfermedades que coexisten, muchas veces eh, se deja pues de tener mayor definición, pero estas influencias que tienen estas enfermedades pueden llevar a afectar al ser humano, ¿sí? El tratamiento para la cual se les da bueno, una oportunidad de brindar una estabilidad, un bienestar. Muchas veces desconocemos, es más, cómo los órganos y el sistema de nuestros propios órganos pueden entenderse, ¿sí? Si no nosotros mismos, nosotros no comprendemos que ellos no están aislados, ¿sí? Que tienen una influencia el uno con lo otro. Entonces, esto nos hace ver que no es solamente un enfoque, ¿no? Entonces, al ser este tema más complejo, así también el valor de lo subjetivo, revisamos que ya estamos pues retomando esta parte que probablemente se tenía un poquito más en el tiempo cuando la medicina estaba dada por la parte eclesiástica, por ejemplo, ¿no? Los conventos, ¿dónde estaban antes? ¿Dónde se daba atención a los enfermos? Sí, a veces eran en los conventos, donde ahí brindaban los sanatorios, eran dados por las monjas, por las eclesiásticas, por los mismos conventos, los mismos sacerdotes, ¿no? Entonces, y se tenía este valor de lo subjetivo, la espiritualidad, y hoy por hoy se está demostrando
que esta relación espiritual que existe en el individuo, en su grupo social, en su grupo familiar, le brinda paz, y esta paz que tiene le permite manejar mejor el mismo proceso de salud de enfermedad, ¿no? Entonces, tiene mayor rapidez en el tratamiento, tiene mejor resiliencia, eh, su salud eh, se puede, eh, tiene menos tiempo ¿no? de enfermedad, las recaídas son menores. Entonces observamos que este tema que muchas veces en la investigación tal cual, cuantitativa, que nos ayudó muchísimo y nos sigue ayudando, pero que creemos que eso va a ser más bien un sesgo al tener esa parte subjetiva, nos va a limitar en la información, no va a generar mayor resultado, ¿no? Pero cada vez ya se toma en cuenta, y esto es una variable que debe tenerse en cuenta. La no linealidad, ¿sí? Como hemos observado, también juega un papel muy importante, como hemos visto, el determinismo, indeterminismo, la estimación del pronóstico, también juega otra relación muy importante, pues si en ella nosotros podemos llegar a entender que nuestra relación con el mismo sujeto, nosotros tenemos una mejor comprensión, ¿sí? De cada una de estas relaciones que juega entre los cambios que existen entre las variables con respecto a las otras. Si una de ellas aumenta, la otra lo va a hacer proporcionalmente. Esto es lo lineal, pero lo cual no se da muchas veces en el fenómeno clínico o también en la naturaleza. No se va a comportar de una manera así. Entonces, la respuesta de un agente etiológico es muy diferente para cada individuo. La respuesta también a los fármacos, ¿sí? Y es por eso que la causalidad no puede ser única, sino que participa una gran cantidad de factores, de modo que tales respuestas no van a ser sencillas y fáciles de predecir. El determinismo en determinismo es la relación causa-efecto en la realidad actual, la cual puede llegar a ser incierta e impredecible. Al no ser lineal y proporcional, entonces las decisiones en condiciones de certeza, yo tengo el 50% de certeza que tu diagnóstico o tu tratamiento, probablemente eso cada vez cuando entendamos mejor no existe, ¿sí? La incertidumbre es la que domina, o en el mejor de los casos, las decisiones en condiciones de riesgo, cuando las experiencias de investigación clínica aportan alguna estimación probabilística de los mismos desenlaces, es decir, de los resultados que nos acercamos, ¿no? Puede ser la recuperación, es un desenlace, las reacciones alérgicas a medicamentos, ¿no? Um, el tiempo libre de enfermedad, otro desenlace, como por ejemplo podemos observar. Entonces, ya la estimación del pronóstico, esta incertidumbre ya en medicina tiene su máxima expresión al propósito del pronóstico que en sí nosotros compartimos y tenemos, y esta es una actividad fundamental de la rama médica, pero muchas veces es un tanto menospreciada por lo difícil que es, ¿no? Para el paciente, para la familia, es más importante saber cómo le puede ir a cómo se llama su enfermedad. Y el médico tiene que considerar estos desenlaces, así de esa manera va a conocer que hay una interacción de múltiples variables, unas centradas en la enfermedad que lo acosa, otras al individuo y otras de repente al medio ambiente que se relaciona. Entonces así puede entender que el proceso de atención, las condiciones del ambiente, el acceso a la terapia, el costo que muchas veces no nos preguntamos
resultado que nosotros brindamos, ¿no? Bien, entonces observamos que este proceso de la complejidad es importante definir, ¿sí? Es importante que se define esta ruptura, ¿sí? Con el pensamiento lineal. Cuando tenemos esta mirada, superamos esta mirada que es limitada, que es fraccionada, que va muy específico del conocimiento científico que nos ha dado, ¿sí? Pues obviamente, como podemos observar, trata de ser práctico, ¿no? Trata de contextualizar, de ser pragmático. No está mal, nos ha ayudado mucho, pero la realidad, observamos, es impredecible. No controlamos nada. Entonces, integrar estos nuevos conocimientos científicos que nos van trayendo esta nueva teoría de la complejidad, la materia entonces se autoorganiza y de ahí viene el materialismo dialéctico que, que nos puede brindar que cada vez que se pueda identificar que la organización de nuestra eh, misma diseño, de nuestro mismo sistema, ¿no? Es ágil, es móvil, tiene como mayor capacidad de adaptarse, se autoorganiza de acuerdo a la situación, al evento, a la época, ¿sí? Por ejemplo, en plena pandemia, los sistemas que tienen este concepto de materialismo dialéctico han podido responder más rápidamente. Pues porque no son lineales, no son verticales. Saben y convergen que hay una interacción con otros agentes, no están solos. Aquí, cambio, ¿qué pasó? Pudimos observar que el sistema de salud colapsó debido a que ellos solamente tenían en mente que ellos solamente iban a traer la salud, que ellos iban a traer la salida al problema. No se dieron cuenta que eh, mientras más tú identificas tu limitación, puedes tú abordar mejor la respuesta. Cuando tú consideras eh, que eres autolimitado, que tienes ciertas brechas, cuando tú reconoces tus limitaciones, te permites autoorganizarte. Entonces, eso es un paso fundamental, ¿sí? Y esto nos permite responder de una manera dinámica y rápida. Cuando nosotros no tenemos esta flexibilidad en el pensamiento, nos abruma, nos golpea, nos genera como a ver, si son bucles, un torbellino, si dejamos de entender que el estado de bienestar es paz todo el tiempo, que eso es salud, tener paz constante, no sentir ninguna molestia, estar ok conmigo mismo, con mis pensamientos, con mi cuerpo y lo demás, me estoy generando yo misma un engaño, ¿sí? Entonces, al conocer, y esto lo hemos perdido porque obviamente nuestra cultura, que era más no, bueno, nuestros antepasados, también conocer un poco de nuestra historia, nuestra cultura, cómo se relacionaban con la enfermedad, nos va a ayudar porque son muchas, es más, está habiendo una parte de la ciencia que se está yendo al desarrollo en cuanto a diversos temas, a la agricultura, al ambiente, a la educación, a la salud, a las relaciones de los núcleos sociales, culturales, porque se ha ido perdiendo esa sabiduría que se ha tenido por años, las bases higiénicas que se tenían y que hoy por hoy se ha ido pues mimetizando, haciéndose más pragmática, más que igual, la ciencia también ha demostrado que muchas de esas acciones que no tenían una fuerte asociación y por lo tanto tenía pues un impacto mínimo o cero, ¿no? Entonces, pero
lo están llevando a la práctica, es decir, lo están llevando a la evidencia científica y demostrando si estas prácticas, eh, eh, de acuerdo a su, ¿no? A lo que busca demostrar, de acuerdo a su teoría, es o no válido, ¿no? Entonces, ello nos hace ver mejor de qué manera nos relacionamos nosotros, ¿sí? Al tener salud o al de repente tolerar un poco mejor, ¿no? El estar de repente dentro de un proceso, ¿sí? De enfermedad o posiblemente pasando pues una posible epidemia en mi lugar, en mi zona, cómo ellos respondían, cómo era su interacción también con el medio ambiente que conviven ellos mismos, ¿no? El principio de autosimilaridad, de la misma manera, ha buscado pues demostrar que ello también repercuta, ¿sí? A ver, que ello repercuta en el todo y viceversa, ¿no? Esa parte que está en ese fenómeno, que forma parte del mismo, pero que a su vez es nada, ¿no? Entonces, esto nos permite también reconocer que los fenómenos complejos como la realidad social son muy sensibles a pequeñas variaciones en condiciones iniciales. Por lo tanto, los cambios, por insignificantes que sean, pueden conducir a transformaciones sustanciales. Con este enfoque, eh, se pasa pues a un escenario un poco crítico, en el cual pues la dialéctica eh, continúa teniendo este sentido que es muchas veces enriquecida con otras vías epistemológicas, ¿sí? Como por ejemplo ¿no? Que se manifiesta en la historia, en la ciencia, en la tecnología, en el sentido que manifiesta la globalización, la localización, los efectos que pueden tener en los procesos sociales. Ello va a permitir que nosotros conozcamos e identifiquemos que la realidad tiene una dinámica compleja, caótica, es ambigua, es borrosa y que no sigue el orden de la armonía, la perfección propia de la simplificación. Por lo tanto, y como aporte a la salud pública, favorece esta visión holística que vamos a, que vamos a poder comprender, ¿sí? A esta dimensión de multidisciplinariedad que nos permite también tener esta dimensión de otras disciplinas, que es mucho más complejo de lo que nosotros podemos eh, muchas veces conocer y ir constantemente, ¿no? A, a otras disciplinas que también son importantes, disciplinas madres, como por ejemplo la disciplina de la administración, la disciplina matemática, la disciplina social, la disciplina de psicología, ¿no? Y así, ciencias biológicas. Entonces, esto nos hace ver un poco más grande, ¿no? El escenario. Transdisciplinar también, porque esta disciplina requiere a su vez de otras demás, pero que comparten, ¿no? Entonces comparten ya experiencias que ellos han tenido, que ellos han observado, que han desarrollado y qué efectos ha tenido en sus intervenciones, ya sea valora mejor la emergencia de las categorías, de las relaciones de la conectividad,
la retroalimentación en cada condición que se da, ¿no? En cada fenómeno que se tenga. Y esto da un mejor abordaje, por lo tanto, a este enfoque más holístico, integral, también humanista, y ahí pues que está la interdisciplinariedad que busca todo ello, la multidisciplinaridad, la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad, nos da a conocer que es un sistema complejo y los equipos de trabajo que se van a ir desarrollando van a tener este mismo enfoque. No es un enfoque lineal, estático, inerte, que solamente está, ¿no? Un médico y el médico resuelve toda la problemática. No es posible. Ese sistema o ese tipo de proceso de intervención en cuanto a proceso de salud y enfermedad, la atención, la muerte, pues no va a generar un, una buena atención, ¿no? No hay calidad en ese enfoque, ya no está actual. Entonces, reconocemos que el proceso de salud-enfermedad como tal, tanto la atención, así también la muerte, es abordado desde este enfoque, como estamos observando, que contrasta lo irregular, lo caótico, lo contradictorio de este fenómeno, eh, como se planteaba pues desde el enfoque positivista como algo lineal, ¿sí? Y predecible, que era bastante reducible, ¿sí? Bastante sencillo, pero la perspectiva de la complejidad aporta a la salud pública esta capacidad de unir, de integrar, de respetar esa diversidad, el pluralismo que existe en cada una de estas ciencias, ¿sí? Así también acepta este conocimiento científico que tiene sus límites, los cuales también están siendo abordados, también son ampliados, son mejorados, con esta incorporación de estas contribuciones, de estas diversas disciplinas, pues en ellos están relacionados, muchos de ellos con la salud, y por lo tanto plantea que además no pueden alcanzarse pues conocimientos de manera fragmentada, que actúen en un solo punto, ¿no? En el margen político, en lo económico, en lo cultural, en lo religioso, en lo social, puesto así no se va a lograr ahondar nada, no se va a poder interpretar, no se va a poder analizar, no va a haber comprensión de los comportamientos, no va a haber comprensión de las actitudes, de qué manera afecta el conocimiento con los valores del proceso salud-enfermedad por parte de los sujetos, ni tampoco va a poder explicar los determinantes de ellos, ¿no? Entonces, esto nos hace observar que en gran valor permite todo este eh, enfoque complejo, aporta mucho más a la salud pública. Entonces, todos estos elementos que están presentes en este marco conceptual va a abordar los problemas de salud de manera contextualizada, acorde a una realidad, es de manera dinámico, que hay movimiento, es en constante evolución, con sujetos que están actuantes, que ya no se quedan a esperar que uno le diga qué es lo que tiene, sino ellos ya van a su vademecum, ellos revisan y te vienen con su diagnóstico, ¿sí? Entonces ya observamos que el mismo paciente debe formar parte de los enfoques, ¿no? Entonces ellos deben ser también sujetos a escuchar, a interactuar y también obviamente a mejorar todo ello, ¿no? Entonces esto nos hace mejorar todo ese marco conceptual y nos enriquece, ¿sí? Nos permite una transformación, obviamente, en esta complejidad que es una revolución contemporánea que hoy por hoy pues estamos despertando, nos está hablando de todo este bagaje que es maravilloso, pues. Doutora, Sí. uma consulta. Eu não entendi, não sei se me poderia volver a explicar. Qual seria a diferença entre multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar? Ujú. Isso.
Perfecto. Ya, Ujú. multidisciplinario nos quiere dar que hay diversas disciplinas, pero no entre ellas se van a relacionar, ¿no? O sea, no hay, qué sé yo, a ver, hay multidisciplinario, van, hacen una reunión que es multidisciplinario, cada uno da su punto de vista, pero es estático, no genera ah, una interacción. Cuando es el transdisciplinario, ahí hay un ligero, en algunos momentos no se requiere que genere un cambio de conceptos o la creación de un modelo, ¿no? Entonces, queda muy estático el modelo multidisciplinario. Cuando es transdisciplinario, yo recojo de la disciplina, por ejemplo, social, de la disciplina participa la educación a través, ¿no?, de sus profesionales, ¿no? Entonces genero yo un modelo, por ejemplo, donde necesito de estas profesiones o estas disciplinas y hay una pequeña interacción, ¿no? Pequeña, o sea, no hay un vínculo, pero cuando llega a ser interdisciplinario, es un poquito más complejo, doy cada una de las partes de las disciplinas, convergen en buscar una respuesta y una solución, y por lo tanto es, es más, es como a ver cómo genera una red de respuesta, de alternativas, contextualiza, tú puedes crear ya una forma de actuar, ¿sí?, frente al transdisciplinario que muchas veces uno puede, ¿no?, participar de repente en la misma estructura, por ejemplo, la parte médica transdisciplinar, es en la misma eh, concepto que tiene, por ejemplo, un paciente pediátrico. El pediatra lo atiende y él dice, mira, tú necesitas una atención con traumatología porque he observado que hay una displasia de caderas. Bien, le dice, entonces yo voy a brindar el apoyo del médico traumatólogo y tú vas a pasar a hacer la revisión. Bien, el traumatólogo lo revisa, dice, mira, tú necesitas un apoyo de rehabilitación. Ah, ok, voy a ir para allá. Entonces el reumatólogo, pues, el rehabilitador le da su sesión, le da sus indicaciones y se va al técnico de rehabilitación. Y sí, digamos, hay un apoyo de las mismas disciplinas, del mismo, bueno, del mismo sistema, por decirlo así, y genera pues un bienestar al paciente. Pero muchas veces ellos no confluyen. No dices, oye, vamos a ver de qué manera ha resultado la terapia. Tú que has visto como traumatólogo, tú que has visto como rehabilitador y tú como técnico en rehabilitación, has podido observar en el niño, hay una mejora, hay algún modelo que podemos nosotros aplicar o de qué manera está generando una retroalimentación. Generalmente nosotros nos quedamos en el multidisciplinario y a veces en el transdisciplinario, que son tipos, en algunas ocasiones solamente se necesita hasta allí, pero se ha visto en los complejos donde trabajan más interdisciplinarios, es decir, hay un contacto, hay una reciprocidad, hay un intercambio de información. Estos sistemas o estos equipos generan mucho más rápido cambios positivos y también a veces negativos, pero sacamos la parte que genera. Los negativos, si se identifican en su momento, se pueden corregir y no es limitante, no es algo que pueda disminuir el resultado o el desenlace que se busca, sino todo lo contrario, genera pues un enriquecimiento del enfoque, ¿no?, que se va a brindar al paciente.
Entonces aquí, por ejemplo, en la parte de salud, esto se está hablando ya desde el año 2000 más o menos, 2016 por allí, y ya genera ¿no? estos conceptos, incluso un poquito más atrás, y ya está viendo esta dinámica cada vez más y ya no solamente queda en la parte del mismo, ¿no? El mismo médico, que muchas veces puede ser muy bueno en lo que hace, pero cuando hay un equipo de esta índole más compleja para poder brindar una atención y un enfoque más complejo para lo que el usuario es, ¿no? Un usuario no solamente viene por una sola molestia, sino viene por todo lo que trae, todo su bagaje y necesita la intervención de muchas disciplinas, pero no solamente que intervengan y de manera divorciada, por decirlo así, sino que tengan un esquema, un modelo de cómo ellos, un programa, muchas veces por eso se llaman los programas, que genera ese programa y se haga pues un seguimiento, un seguimiento, un monitoreo, una evaluación, y esto genera pues una buena práctica y comprender de qué manera se va interviniendo mejor cada escenario, ¿no? Es único, cada paciente es único, es maravilloso, pero en ese equipo ¿no? interdisciplinario va a generar pues resultados increíbles a comparación de que fuera multidisciplinario probablemente, ¿no? Cada disciplina aislada por su parte, ¿no? Gracias, doctora. Perfecto. Bien, entonces les voy a dejar un ratito, dejamos unos 10 minutitos, ¿les parece? Para que vayan un poquito a descansar, a tomar agua y retornamos. Listo, doctora, muchas Parece gracias. Está bien, perfecto. Doc. Gracias, doc. Nos vemos. Mm, Al parecer no me permite. No sé a qué se deba. Parece que no tengo permiso. A ver cómo les mando información. Que va a tener que ser por... Ok, ya. Entonces, le mando por WhatsApp. Cualquier Ya. cosa puede enviarme, doctora. Fue yo quien hablé con usted hoy día, Gabriela. Perfecto. Ya, Gabriela. O por el Classroom, ¿no? No tenemos Classroom, creo. No. Bien, entonces voy a abrir para que puedan bajar la información.
su delegada, con Gabriela les he compartido 5 archivos para que se puedan dividir. A ver, podría ser entre ustedes revisen y pueden hacer un esfuerzo de agruparse. A ver, voy a buscar otro de 10, no sé cómo, si es fácil, a ver, para ustedes, o si no, ahorita les mando otro más. Bien, chicos, creo que con los 5 se pueden dividir en grupo de 10 Está bien, doctora. y hacen un análisis, ¿les parece? Y podemos conversar, ¿ya? Yo pienso que en unos 20 minutos, ¿les Doctora, parece? este análisis, De exactamente cada, cómo desea que lo hagamos. de cada uno de los datos que se les ha dado, quiero que ustedes analicen y yo les voy a hacer preguntas y me van a ir contestando, ¿ya? ¿Qué es lo que Ok. ustedes observan en esos datos? Hagan ¿no? ¿Cómo ustedes interpretan esos datos? En cuanto a su análisis, ustedes tienen lo que ustedes ven en esas tablas, a ver cómo ustedes lo interpretan.
van a poder ustedes tener una visión de cómo se encuentra demográficamente, si es una población de base pequeña, ¿no? O está ancha, más o menos nos va a permitir este indicador dentro de lo que nos ayuda a contextualizar cómo está su crecimiento poblacional. Y es Doctora, disculpe, yo creo que me olvidé dos personas. Ok, ¿quién es más? Isabela Prada ¿Verdad? y Juleisi Delgado. Juleisi Delgado, ¿no? A ver, ya, perfecto. Ok, Bien. ahora sí. Entonces, como ustedes han visto aquí, el análisis demográfico de ustedes, ¿sí? Nos va a orientar de qué manera, esa es la población del año 2014, ¿sí? Entonces, más o menos ustedes con la base que tienen aquí, yo les estoy mostrando datos del 2017, ¿de acuerdo? ¿Cómo ustedes están observando esa situación demográfica que les he compartido, los indicadores demográficos? Aquí, por ejemplo, ¿de cuánta población estamos hablando en su totalidad? De 31 millones, ¿no? 151.643 peruanos en el Exacto, 2015. muy bien. Ya nos da una idea de cuánta población tenemos. Su densidad poblacional es de 1.4 habitantes por kilómetro cuadrado. Es más o menos dentro de lo que está dentro del crecimiento poblacional, ¿no? Más o menos está con ¿no? 2 nacidos por 1000 habitantes, ¿no? Justamente con una población de 15 años, menor a 15 años. ¿Qué localidad del país tiene la población más joven? La población joven sería, doctora, en Huancavelica hay un 38.3%, sería el que tiene mayor porcentaje, ¿no? de población joven, a diferencia de Moquegua, que tiene 22.9%, que es el más bajo. La población de mayor de 64 años, en ese entonces se catalogaba así, mayores de 64, ¿no? Porque obviamente tomábamos los 65 años, como hasta, ¿no? Estamos teniendo nosotros, población mayor edad. ¿Cuál es la localidad, el departamento que tiene mayor población En Arequipa, de este doctora, grupo etario? 7.7. 7.5 igual que Moquegua. 7.7. Igual 7.7 Arequipa. Arequipa. Ajá. Ujú, Mientras ujú. que Loreto tiene el porcentaje más bajo de 4.1. Madre de Dios, tenemos a Madre de Dios. Nos está dando una cercanía simplemente con esto de acá, de qué base estamos hablando, ¿no? La población, más o menos la pirámide, ¿no? De qué estamos nosotros contextualizando un poquito más. Vemos que tiene una base pues no muy grande, pero tiene ya en la parte piramidal de la pirámide de ya un poquito mayor, una población, perdón, un poquito mayor. Estamos observando un crecimiento, razón de dependencia de 52.6 por 100 habitantes. ¿Sí? Esto nos habla bien de qué manera está teniendo una población, pues, digamos, una población bastante joven de 1, ¿sí? Por 100 habitantes. Entonces, quiere decir que tiene un crecimiento ahí dentro de la población de Latinoamérica, es una de las que está con un crecimiento todavía bastante activo. Su tasa bruta de natalidad, ¿cuál es el departamento? Sabiendo que Perú está en 19.4, su tasa bruta de natalidad, ¿cuál es el departamento que tiene menos nacimientos? ¿Está bien?
Doctora, me parece que Sí, doctora. 11.5. Moquegua. 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 Ujú, ujú. Menos niños, ¿verdad? Ujú. Estamos pues dentro de lo que los nacimientos también anuales, ¿sí? Ello también nos hace reflejar cuánta población tiene. Este sí es en nacimientos en números absolutos, y aquí podemos evidenciar realmente si es así como estamos observando en la tasa. Podemos pasar a mirar en los números absolutos. Curiosamente, ¿no? Tiene una población pues un poquito mayor, ¿no? La Doctora, tasa bruta, ujú, me llamó mucho la atención la parte de Callao cuando vemos la densidad poblacional, ¿no? Es brutalmente diferente de los demás, de así. todo, de todo, ¿verdad? Sí. Sí, ahí hay bastante hacinamiento. Nos hace ver que en los barrios de menor ingreso económico tienden a tener un desorden del crecimiento, ¿no? Al tener mayor, bueno, una población que está en crecimiento, pero lamentablemente a ellos les golpea mucho la parte social, Ujú. y observamos este tipo de crecimiento, y nos hace ver pues que aquí es una problemática, y los habitantes también, es una provincia, pero como tal tiene un crecimiento bastante alto, y sobre todo el hacinamiento que tiene, Sí, el como bien hacinamiento. ha dicho Alessandra, ¿no? Es un indicador que nos hace ver bastante cómo está creciendo y en qué distritos o en qué departamentos, como aquí nos señala, estamos nosotros, ¿no? Viendo si hay una limitación, hay un problema. Entonces observamos que los datos así muchas veces pueden ser fríos, muchas veces no nos da mayor información, pero de aquí nosotros nos nutrimos en la parte de salud pública, y a través de cada una de ellas la tasa de mortalidad en la que estamos, ¿sí? Tiene una tasa de 2 por 1000 habitantes, una tasa bruta de mortalidad, y el Perú está en su totalidad de 5.5. Entonces, ¿de qué manera estamos nosotros? Y luego, el que le toca la tabla de mortalidad, vamos a saber en cuánto realmente están, en cuáles son las causas que se están, ¿no? Perdiendo estas vidas. Doctora. Igualmente las defunciones anuales, como observamos, estamos en todo el Perú en aquel entonces. Esto obviamente se ha multiplicado increíblemente a raíz de la pandemia. La tasa de crecimiento anual, ¿cuánto Doctora. estábamos? 1.1 por 100 habitantes. Dígame, ¿alguien desea hablar? Sí, Sí, soy le yo, escucho. Isabela Trejo. Ujú. Isabela, sí. Yo quería comentar un punto que Ujú, me gustaría agregar a lo que mencionaron mis compañeras ujú, con respecto a la cantidad de hijos por mujer, que sería la tasa global de fecundidad en el Perú, que es de 2.5. Hace unos años yo leí en una revista sociodemográfica que decía que para que una sociedad pueda constantemente tener un recambio de habitantes y pueda progresar y no tener una recesión o una crisis demográfica, tenía que tener como mínimo 2.11 hijos por familia. Entonces se ha visto que en muchos países, principalmente países europeos, no se alcanza esta 2.11. En cambio, acá podemos ver que en el Perú, a pesar de diferentes factores que pueden influir en la mortalidad que se tiene de los niños recién nacidos y otros factores más, nosotros nos mantenemos en cierta forma demográficamente estable con los 2.5 hijos por familia que se tiene a nivel nacional. Eso quiere decir de que como país estamos capaces de enfrentar a una baja excesiva de habitantes si es que lo hubiera, ¿no? O sea, Dios mediante ujú. nunca, nunca suceda, ¿no?
pero esto demuestra de que el país está demográficamente, está en otras palabras, que hay un constante recambio de sociedad, de población de sociedad. Excelente, excelente, así es. Entonces, Isabela, nos estamos percatando que hay mucha información en este tipo de indicador. Y obviamente también nos da la esperanza de vida, que más o menos aquí está diferenciado, como podemos observar, en hombres y mujeres. Y bueno, ustedes acerca de esta tabla, ¿qué están observando? Obviamente está viendo como estamos, ¿no? Observando que hay hay un desarrollo que obviamente se tiene que reorganizar, se tiene ¿no? Autogestionar este tipo de problemáticas. Cada uno de estos datos nos ayuda muchísimo a cómo está nuestra población. Acerca de la esperanza de vida al nacer, ¿alguien tiene alguna intervención aquí? ¿Ha podido observar algo? Doctora, yo estaba mirando así que, por ejemplo, a Callao, que fue el mismo que tiene aquella diferencia grande en densidad poblacional, tiene también una de las mejores esperanzas al nacer, ¿no? O sea, porque tal vez mirando al Callao y nosotros que conocemos un poquito, yo esperaría una baja esperanza al nacer por violencia o algo así, pero no es lo que se mira en los datos, ¿no? Así. Hay otros lugares, por ejemplo, Huancavelica, que tiene una menor esperanza al nacer, ¿no? Y en general hay una diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, no sé, me estuve pensando por qué hay esa diferencia. No sé, tal vez, probablemente los factores que afectan la esperanza al nacer de los varones son diferentes de las mujeres, ¿no? Me imagino que cuestiones de violencia puede ser que sea mayor con los varones, no estoy segura, sí. Doctora, por lo poco que estaba observando, haciendo una parte de lo que observó bien Ale, yo estaba viendo que hay una relación entre la población urbana y la esperanza de vida. Bueno, no puede ser la evaluación de todos, pero la mayoría que tiene una mayor población urbana tiene una mejor expectativa de vida, ¿no? Una mejor esperanza de vida. No sé si por eso podría... Doc, eso dar podría más ser, lo siento, eso podría ser como Alex está comentando, esto podría ser porque justamente en esos centros que tienen mayor población, se supone que tienen más centros de salud o que tienen un mayor acceso relacionado a lugares más lejanos, donde quizás la población sea pequeña, ¿no? Menor, ¿no? Sí, es muy buena esta correlación que estamos, bueno, puede ser uno de los factores que nos está, bueno, contestando esta observación que ustedes están diciendo, y tenemos que nosotros revisar de repente otras variables, ¿no? La comorbilidad nos va a ayudar también bastante a descubrir un poquito más de estos datos de esperanza de vida al nacer. Al igual que la tasa bruta de mortalidad, tenemos una tabla netamente para descubrir un poquito más, porque la tasa bruta de mortalidad de repente está menor a comparación de otros lugares que nosotros estamos, ¿no?, identificando. Bien, muy bien el grupo, los felicito a cada uno de los participantes. Vamos a poder escuchar ahora, no sé, ya estábamos por acabar, me parece. A ver, el grupo de morbilidad. Y a ver, ¿dónde está el grupo de morbilidad? Sí, doctora, ahorita compartimos. Perfecto, ya mejor porque ya se me está perdiendo. Mientras me dicen quiénes forman parte de morbilidad.
¿quiénes forman parte de morbilidad? Sí, doctora. Por una parte, Dante Correa, Ujú, Stephanie Castro, ujú. Sebastián Medina, Liz Tenorio, Areli Tunco Ramos, Basti Reyes Casamayor. Eh, Doctora, ¿qué tal si lo escribe mejor acá en el Meet? Ya, ya, perfecto. Ok. A ver, mientras están 3, 4, 5, 6, hasta ahorita tengo. A ver, vamos a observar qué nos da, qué información nos trae esta tabla de morbilidad. Observamos las enfermedades que están con vigilancia, que tienen vigilancia epidemiológica, ¿de acuerdo? Y según esta declaración obligatoria que se tiene para muchas enfermedades, están catalogadas pues las de declaración obligatoria, pues que son problemas de salud pública, ¿no? Son enfermedades que se están interviniendo porque no hay vacunas, porque tienen una tasa de virulencia un poquito mayor, algunas veces tienen una tasa de letalidad, ¿no? Entonces, esto nos hace tener en cuenta en el momento de recoger los datos, porque si uno se indaga en la Dirección General de Epidemiología y recoge estas cifras, va a poder recoger de todas. O sea, no va a haber, ¿no? Generalmente los clasifican, ¿no? Enfermedades infectocontagiosas, enfermedades transmitidas por metaxénicas, y así sucesivamente, pero esta tabla recoge, pues, de manera rápida cómo se encuentra el escenario de morbilidad. Bien. Entonces, en morbilidad, bien, hasta el momento no los veo a todos, pero a ver, está Dante. Yo creo que más rápido cuando me dicen. Sí, doctora. Dante, bien Dante, dime, en esta, en esta exposición que tenemos, ¿cómo se encuentran las enfermedades que están aquí? ¿Cuál es la de mayor de morbilidad? En cuanto a las tasas, ¿sí? En cuanto a las tasas, pues nosotros lo que podemos apreciar es la que se encuentra en el color medio naranjadito en ese de ahí, de la malaria con 211.7% por cada 100.000 habitantes. Es decir, de todas formas, tanto falciparum vivos y otras más. Pero en este caso solamente se consideró de las más representativas falciparum y vivax, que la suma de las tanto tasas de 33 Todas las como formas. Ajá. nosotros da una suma de 211.7. Entonces, la que más te llama la atención es el plasmodium, la malaria en general. Teniendo una mayor prevalencia, perdón, de No, al incidencia, contrario, es vivax. 117, ajá, Sí, 117.9. Perfecto, es la más común, ¿no? Sabemos que es una de las tipos, ¿no? De plasmodium que está presente en nuestro país. Bien, interesante. ¿Qué más estás observando? Otra enfermedad que le sigue en esta presentación. A ver, que me diga Stephanie. Sí, doctora. Ya, el que le sigue a lo que es la malaria sería la tuberculosis, que está en 102.1 por 100.000 habitantes. Esa sería su tasa, ¿no? El que le seguiría. ¿Y qué departamento es el que tiene la tasa más ligada a este indicador, que está más alta? Ya, bueno, aquí estamos viendo, bueno, al que le seguía me parece que era Callao y había otro también.
porque Callao tiene 238 y había otro que también era ¿no? Lima, bueno, Lima, Ica, y ya. Bueno, esos serían los tres principales, me parece, que habíamos visto. Ucayali. Ucayali también, ¿verdad? Por aquí se muestra, Tacna. pero sí. Ajá, Tacna Tacna. también. Y aquí se muestra. Estamos con Madre de Dios, ¿no? Estamos conociendo Loreto. Nos estamos dando cuenta cómo está realmente esta patología que cada vez es el trabajo, bueno, siempre queda pequeño todo, muchas veces parece que no se hace nada, pero es un trabajo en conjunto, ¿no? Estamos observando que cómo se está desarrollando en todo el país. Y luego de la tuberculosis, ¿cuál es la siguiente? A ver que me pueda decir Sebastián. Sí, ¿le puedo decir lo que me llamó la atención o bueno, igual? Sí, ¿cuál es la enfermedad que le sigue a la tuberculosis en cuanto a las tasas? En sí sería la hepatitis B, ¿no? Un número total de 1025 con una tasa de 3.3 por cada 100.000 habitantes. De hepatitis B. Exacto, sí, doctora. Ya, perfecto. ¿Y en qué departamento estás viendo que está más alto? En el departamento donde se han detectado el mayor número sería en Ayacucho, siguiendo, o sea, Ayacucho, Lima, y los demás entrarían, pero dentro de números ya más bajos, ¿no? Hablamos de 27, 10, 4, ¿no? Pero los mayores Ayacucho y Lima. Bien, estamos viendo también en la tabla de abajo de morbilidad. Ya. De hepatitis B queda pues en 3.3, pero tenemos abajo otras enfermedades con muy buenos números de casos. Estamos observando allí, a ver, que me pueda decir. Doctora, Miriam. doctora, disculpe. Sí. Los nombres del grupo ya están en el chat, ahí están escritos. Perfecto. Ya. ¿Y cuál es la siguiente que llama la atención? Sí, doctora, es dengue, que es 55.9 su tasa por 100.000 habitantes. Es importante, ¿no? Entonces estamos observando que son las enfermedades metaxénicas hoy por hoy todavía, a pesar de que se sigue teniendo esto en cuenta, pero aún siguen presentes, ¿no? Y bueno, la otra parte muy bien, Miriam, a ver, Basti Reyes, cuéntame, ¿qué más te llama la atención? ¿Qué otra estás observando que está alta y está así bien, así con foquito? La otra también que le puede seguir al dengue puede ser la desnutrición, ¿no? En menores de 5 años. Ok, antes de la desnutrición vemos algo más que todavía sigue estando presente. ¿Las diarreas? Leishmaniasis. Exacto. Las enfermedades diarreicas agudas. Las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años. Es todavía una preocupación y está todavía siendo un problema para nuestra sociedad. Bien, entonces estamos observando qué enfermedades todavía están contribuyendo a los indicadores de morbilidad. Bien, agradecemos a ver quién más está participando en el grupo. Está, a ver. Bien. Branda, ¿no? Yera La Pasa. A ver, Gonzalo Pacori. Gonzalo Pacori. Sí, doctora, buenas noches. Bien, Gonzalo. Quiero que me cuentes, dentro de las enfermedades de menor incidencia, ¿cuál es la que está de menor incidencia? Bueno, hasta ahora lo que... A ver. Ya, una de las más bajas incidencias, ¿no? Por números, es la fiebre amarilla, ¿no? Dice unos 15 casos reportados en el 2014, ¿no? Y al igual que el tétano neonatal, con solo un caso en todo el 2014.
Ya. Muy bien, Gonzalo. A ver. Perfecto. Ahora vamos a conocer las otras tablas. A ver, vamos a ver la tabla de mortalidad. A ver, el grupo de mortalidad. Sí, Miss, ahorita lo comparto. Que nos pueda conversar de este tema. Doutora, perdão, só uma pergunta. ¿Hasta qué hora es la clase? Ah, ahí está. Se puede visualizar, ¿no? No tienen problema, ¿verdad? ¿O sí tienen otras clases? Doutora, no tenemos otra clase. El único problema es que nosotros que estamos en Brasil, acá son 2 horas más. Entonces, si demora, no sé, más 30 minutos, ya serán las 10 acá. Solamente este sería el problema. Ok, las 9:30. Ya terminamos. Vamos a revisar unas tablas que son importantes para ustedes y puedan... ¿Me pones en la tablita acá en el chat? Alguien que le ayude a Elías, también parte del grupo, que coloque todos los datos. Mientras yo Ah, puedo hacer las preguntas. los participantes, ¿Sí? ya. Los participantes. Sí, exacto, los participantes. Bien, en tu tabla de mortalidad, ¿sí? Aquí estamos viendo los registros de mortalidad. En estos registros de mortalidad estamos observando las defunciones, el número de defunciones, ¿sí? Aquellos con su registro que están muchas veces lo recogen en la en los registros de la municipalidad, con certificación médica, ¿sí? A cómo se están registrando, cómo están los datos, y esto es parte del sistema de calidad de todo sistema de datos que se recogen para tener esto en cuenta, ¿no? Y se pueda indagar un poquito mejor para poder interpretar también los datos. Entonces, en este registro de mortalidad, estamos observando datos muy importantes y también estamos viendo cómo se están registrando. Las defunciones tiene por número, ¿sí? Tienen los datos por número, también tiene los datos desagregados a través de la tasa de mortalidad estandarizada por grupos de causa. Estos son por poblaciones semejantes, hacen una comparativa, y esta es una tasa ya ajustada, ¿no? Por grupos y causas. Entonces, en ella ya podemos nosotros observar en esta tasa un poquito mejor cómo se está desempeñando este indicador. En las enfermedades transmisibles, las neoplasias, las enfermedades del aparato circulatorio y las relacionadas por causas externas son las mortalidades que aquí se han registrado, ¿bien? Y se recoge por 100.000 habitantes, como estamos observando. Entonces, en el grupo, a ver, el grupo de Elías, a ver, Elías, aún no veo, de mortalidad todavía no veo los datos de tus compañeros. Ah, aún no está, ya. Ahorita lo pongo, Miss. Bien.
Ahí está, Gabriela lo puso. Perfecto. A ver, en el grupo de mortalidad, Sharon Yenpen. Bien, Sharon. A ver, coméntame, dentro de la tasa de enfermedades transmisibles, coméntame cuál es el departamento que estás ubicando con una mayor tasa de este tipo de muerte. ¿Qué has notado? Doctora, mi compañera Sharon está teniendo problemas para conectarse, pero Entonces, que me sería escriba. Ucayali. Ucayali es la región, el departamento que tiene más enfermedades mortalidad por enfermedades transmisibles. ¿En cuánto estamos hablando la tasa? En 242.7 por 100.000 habitantes. Bien, bien, ¿cuál es tu nombre? Yanela. Yanela. Bien, Yanela. ¿Apellido? Torrealba. Bien, en cuanto a las enfermedades neoplásicas o las neoplasias que ustedes están observando aquí, coméntenme cuál es el departamento que tiene una tasa superior. Doctora, ¿sí me escucha? Sí. Muy bien, en lo que Gonzalo. sí, en lo que respecta a neoplasias, se puede observar que Huánuco presenta la tasa más alta, con 174.6 por 100.000 habitantes. Perfecto. Bien. ¿Es tu apellido, Gonzalo? Larico. Larico. Muy bien. Bien. Me gustaría que me diga alguna participante acerca de las enfermedades del aparato circulatorio. ¿Qué está observando en esta tasa? ¿Qué le está llamando la atención? ¿Qué puede aportar este indicador? Doutora, com respecto al aparato circulatorio, el local que tiene mayor ocurrencia sería el de Amazonas, ¿no? Con 179.2. Muy bien, 179.2 muertes por 100.000 habitantes. Bien. Bien, aquí en esta tabla, como estamos observando, nos arroja la tasa que está estandarizada por grupos de causas, nos da una interpretación un poquito más ajustada, con menos variabilidad que puede